Uno va. Vamos. Ya, doctor, en el caso del bullying, ¿cuáles son las acciones que se deben tomar ante este incremento preocupante de estos casos que vienen sucediendo a diario en las instituciones educativas? Ya, en el bullying hay un agresor y un agredido. Y el agresor generalmente es un adolescente o niño que está con mucha carga reactiva contenida, ¿no? O es más, puede haber un modelamiento de conducta defectuoso en la familia, que si hay un padre violento, pues el hijo de repente está copiando eso de una manera casi natural. Y en el caso del agredido, tenemos nosotros que comprender de que en la adolescencia están en proceso de formación de su seguridad y su núcleo de identidad. Y cuando un niño es expuesto a este tipo de abusos psicológicos o maltratos físicos, se va a fracturar un poco su nivel de seguridad propia y de repente en un futuro no va a poder responder o reaccionar adecuadamente a las demandas de la vida y de repente va a estar en un tema de consumo de alcohol y otras cosas. Esa es la dinámica entre los dos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Por un lado, aquellos niños que de repente son un poco más tímidos o son un poco más retraídos, el profesor tiene que tenerlo más en cuenta y jalarlos más adelante en su salón para que la figura de autoridad que tenga él los proteja de alguna forma. Y a los agresores, aquellas personas que de repente tienden a ridiculizar, a poner apodos o a burlarse o hasta de repente acosarlos o hasta chantajearlos, también identificarlos y hablar con los padres de familia y que pidan que esos acosadores pasen por algún tipo de atención ya de salud mental en un establecimiento de salud, para que les hagan una valoración y vean cómo se los puede ayudar al agresor. Al agredido, protegerlo, acercándolo más a tu entorno, donde tú eres la figura de autoridad, para neutralizar que lo estén amedrentando. Y dos, en los recreos también, que ellos estén monitoreando, paseando por ahí y estén observando. Porque cuando hay figuras de autoridad adulta, el adolescente tiende a contenerse un poco. Eso sería en cuanto al agredido. Y al agresor detectado y hacer una interconsulta con un centro de salud a que le hagan una valoración y vean el por qué este chico está con este tipo de conductas de hostigamiento, acoso o anda con un cuchillo entre sus prendas, ¿no? Doctor, discúlpeme, hay alumnos que verdaderamente tienen doble personalidad. Por ejemplo, en la casa se portan como un hijo ejemplar, pero en el colegio son ya unos agresivos, unos problemáticos. ¿Usted qué piensa sobre esto? Mire, eso de la doble personalidad, recordemos que la adolescencia es una etapa de turbulencia, donde se están mezclando los elementos, como un queque, hay pasas, hay pecanas, hay esto. Entonces, este adolescente puede tener, como usted dice, de repente una postura muy noble en casa, pero sale a la calle, llega al colegio y se vuelve un tirano. Entonces, el por qué un adolescente llega a tener esa postura violenta afuera es porque de alguna manera hay algo de violencia anterior a él. Por eso se dice que la violencia es un ciclo que se va reconstruyendo, porque persona violentada tiende a ser violentador también. Entonces, de alguna u otra manera, este chico de repente en casa es sumiso por la figura paterna, que es muy drástica y muy violenta, lo intimida, pero se va a otro contexto donde está esa figura y de repente sale todo ese conjunto de frustraciones que tiene y con el modelamiento defectuoso que le ha hecho el adulto violento en casa. Entonces hay situaciones de esa naturaleza. Puede ser una causa del bullying también eso, porque ellos aprovechan, ¿no?, de otros alumnos que son más formados en su casa, se podría decir, ¿no? Sí, definitivamente que es un tema, por así decirlo, en secuencia, ¿no? O sea, el bullying es una reacción de alguna persona que de alguna manera trata, por así decirlo, de vengarse, si se quiere decir, de lo que él ha sufrido, entonces él lo proyecta y lo desarrolla ya hacia el otro. Es una especie de canalización, en muchos casos también. Por ejemplo, algunos padres se sorprenden cuando le dicen los profesores o los docentes, como dice usted, los directores tienen la obligación de ver por un alumno, ¿no? Pero a veces cuando el profesor habla con el padre de familia, dice, no, pero mi hijo se porta bien en mi casa, ahora yo no sé por qué se porta acá así. Entonces, ¿de quién la culpa acá? Por eso, ahí es donde se tiene que hacer una derivación y una valoración. ¿Dónde se fracturó ese chico?
que es un santo en su casa y es un torbellino en la calle o en el colegio. ¿Dónde está esa fractura? ¿Qué es lo que pasó? Ahí necesita ya un estudio un poco más fino del personal de salud para ver cómo se logró esa doble postura, ¿no? En la ley de educación, el alumno, en otras palabras, es el que decide la permanencia del profesor, porque a veces se quejan de que el profesor es violento, a veces no, el profesor no actúa así, pero ya con estas cosas administrativas, al docente por corregir, lo exactamente. Sí, yo considero de que ahí se ha cometido de repente un exceso de darle, en este caso, al alumno toda la potestad para acusar a su profesor. Pero si bien entre los parámetros de aprendizaje y modificación de conducta... ¿Cómo se puede controlar entonces un alumno así si le quita en otras palabras la autoridad al docente? Exacto, ahí ha habido una exageración porque si bien el castigo físico no es una manera correcta de corregir conductas o mejorar conductas, no es el castigo físico, pero sí el tema de los señalamientos y el tema de dar algún tipo de amonestación. Pero ahora con este tema de que los derechos y todas estas cosas ni lo pueden mirar ni amonestar porque ya estás hablando de abuso y te pueden denunciar. Entonces el docente se ve un poco limitado a hacer algún señalamiento y a veces esas conductas pues... ¿Qué se puede hacer a todo esto, doctor? Se tendrá que hacer algún tipo de reapreciación de situaciones donde sí el docente pueda tener la oportunidad de hacer ejercicio de su autoridad sin necesariamente castigar físicamente o burlarse y hacer maltrato psicológico, ¿no? Pero devolverle un poco la autoridad al docente para que el mismo alumno se sienta un poco contenido, porque ahora en el marco de la libertad y los derechos ya se ha dejado de lado los deberes. Entonces el alumno está, por así decirlo, empoderado de sus derechos y desde allí a veces hace mal uso de eso y amedrenta o a veces hasta amenaza al profesor, y el profesor que quiere hacerle que también se empodere de sus deberes a veces tiene limitaciones, ¿no? Por eso hay ahí un tema que tiene que en algún momento visualizarse mejor para devolverle un poco la autoridad como antes al docente, sin que necesariamente eso contribuya a que nuevamente el castigo físico sea una estrategia, pero darle algo para que el adolescente también se sienta contenido, porque el adolescente por naturaleza busca el principio de recreación y gratificación. Entonces los estudios pues son algo complicado que incomoda. Entonces en esa edad lo que quieren es explorar, interactuar y disfrutar de las cosas sensoriales, ¿no? Entonces el profesor hace puntualizaciones, encima a veces hace una puntualización muy exigente y ¡pum!, está en abuso y el profesor está acusado y etc., ¿no? Se tiene que ver la manera de manejar eso de la mejor forma para el beneficio de los adolescentes también.